paralelo, un ejemplo para que un poquito nos entendamos por qué les pedimos esto, ¿no? Desde hace muchos años atrás, por ejemplo, el Ministerio de Educación ha venido planteando, ¿sí? La idea de evaluar a los estudiantes y ver el nivel en el cual se encuentran, y para ello lo que han hecho es hacer las evaluaciones censales. Estas evaluaciones censales, ¿sí?, ha hecho de que muchos maestros tengan que ver la forma de cómo poder preparar a esos estudiantes para las evaluaciones que se desarrollaban en los meses de noviembre. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los profesores? Ver las diferentes estrategias para que no descuiden las demás áreas e ir preparándolos en el tema de la continua preparación de la resolución de estos problemas. Entonces, la idea es eso. La idea que queremos compartir en este grupo de TIC Solutions es que ustedes vayan desarrollando la mayor cantidad de evaluaciones, y nosotros lo que vamos a ir dando es nuestra experiencia a partir de la estrategia que les permita desarrollar sus exámenes. ¿Ok? Entonces, una vez más, les pido que desarrollemos el examen. Unos 5 minutos nos vamos a dar. En 5 minutos nos volvemos a encontrar entonces. Sí, sí, Rufo. Sí, Rufo, sí, exactamente. Esa es muy, muy buena el apunte que acabas de dar. Efectivamente, esta es una aula exclusivamente para los colegas que están en el nivel inicial y en el nivel primario, porque las preguntas que vamos a desarrollar están justamente direccionadas a estos niveles. No vaya a ser que alguien de secundaria se sorprenda al ver que podamos encontrar ahí a un niño de 5 años en una de las preguntas. Entonces, los colegas del nivel secundario pasamos al link que está dentro del grupo y nos vamos al nivel que corresponde. Porque no se te suma. Muy bien, colegas. Probablemente ustedes esa hoja de la evaluación que les he hecho les he hecho mención, lo tienen a la mano, y
y probablemente podamos tener alguna dificultad al momento de leer a través de lo que estamos haciendo la presentación, así que vamos a tener dos formas, ¿no? Uno, lo que tienen ustedes en el papel, o perdón, en el envío que se les ha hecho sobre este Word, y también acá yo les estoy presentando en esta diapositiva, ¿sí? Lo que vamos a trabajar y vamos a ir resolviendo, ¿sí? En este caso tenemos una pregunta que ha sido extraída de una de las evaluaciones que se han desarrollado para uno de los niveles, en este caso inicial, pero lo interesante de esto es que vamos a ver cómo engloba a todo lo que nosotros queremos compartir. En este caso voy a darle la lectura y dice lo siguiente la pregunta. Los niños de 5 años han realizado un trabajo grupal. Ahora están escribiendo sus nombres en tarjetas para colocarlos en el trabajo. Mientras la docente recorre el aula, observa que Laurencia escribe Laura en su tarjeta en lugar de escribir su nombre. Entonces, se acerca a conversar con la niña y este es el diálogo que se produce a continuación. El docente dice, Laurencia, veo que has escrito tu nombre. ¿Puedes leer tu tarjeta? Laurencia responde, sí. A continuación, la niña lee su tarjeta. La niña dice, aquí dice Laure. La docente pregunta, ¿y cómo termina Laure? Laurencia dice, Laure. La niña alarga en cada emisión la E final. El docente dice, o sea que Laure tiene la E de Elena. ¿Te acuerdas cómo se escribe Elena? Te lo escribo, mira. La docente escribe en un papel Elena. Ahora, observa lo que escribiste en tu tarjeta. Allí está la E de Elena. Laurencia, la niña compara su tarjeta con el texto que le presenta la docente. Mi tarjeta no tiene la E. Ajá, dice la docente. A ver, lee de nuevo lo que escribiste. Laurencia, señalando con el dedo el texto que escribió en la tarjeta, Laura, está la A. La docente dice, claro, allí dice Laura. Entonces, ¿qué le falta a tu tarjeta para que diga tu nombre? Laurencia, esta, señala la E. Le falta la E de Elena. Y la pregunta dice, de este problema dice, ¿qué acción está realizando principalmente la docente? Y las alternativas que nos da esta pregunta dice, A, brindar andamiaje, B, activar saberes previos, C, promover la transferencia de aprendizajes. A ver, un voluntario, ¿quién me puede decir qué alternativa podría marcar en una pregunta de este tipo? Si no lo pueden, no nos pueden indicar a través del micrófono, lo pueden escribir a través del chat. Sí, vamos, colegas. A ver. Mary. A ver, profesor José, muy buenas noches. Buenas noches. Para mí, profesor, la respuesta creo que sería activar los saberes previos, porque la docente está haciendo que la niña, o sea, trate de ver en qué se ha equivocado, que solucione el problema ella misma. Ajá, muy bien, Mary. A ver, vamos a preguntar a un amigo, a un colega, a ver, un varón, un caballero que nos pueda dar la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, un caballero. A ver, Evaristo, Edmundo, David. ¿Cuál creen que sería la respuesta?
Vamos. Profesor, Sí, Edmundo, adelante. profesor, buenas noches ante todo lo que está en la sala. Yo también estoy de acuerdo a lo que dice la colega Mary, activar saberes previos, puesto que aquí tajantemente, claro, el texto no está, o sea, todo lo que sabe la niña está extrayendo del docente. Seguramente el docente luego va a tener que reforzar con algunas observaciones, con algunos que hay todo lo que se ve, errores, ¿no? Eso va seguramente, paulatinamente va a tener que corregir, profesor. Gracias. Muy bien, profesor Edmundo, muchísimas gracias. Interesante su aporte, al igual que de la colega Mary. Bien, miren, partamos de lo siguiente, ¿sí? Creo que a todos nos pasa y le pasa también a nuestros estudiantes, ¿no? Nosotros tenemos distintos ritmos y estilos de aprendizaje, ¿verdad? Tanto ustedes como mi persona, como un niño o cualquier otro individuo, tenemos diferentes formas de aprendizaje. Algunos de nosotros tenemos la facilidad de poder aprender a través del oído, a través del medio auditivo, ¿no? Y es una forma, nosotros cuando alguien nos explica, nos habla, y nosotros tenemos desarrollado, por decir, la escucha activa, entonces se nos hace mucho más fácil el aprendizaje. Para otras personas, ¿sí? Presentarles, por ejemplo, este tipo de diapositivas que tengan colores, que tengan letras, que tengan números, o sea, que sea un poco más explicativo en la parte de lo que está observando a través, de repente, como digo, de este medio, o también a través de la lectura que realizan, van a ir adquiriendo estos aprendizajes a través del medio visual. Mientras que hay otros individuos, otras personas, que aprenden utilizando más la cuestión práctica, ¿no? El coger materiales, el intercambiar argumentos, el poder enseñar a otras personas, ¿no? Y este es un aprendizaje kinestésico. Entonces, ¿qué ocurre? Y esto va a ocurrir en nosotros también. Hay muchos de nosotros que decimos, profesor, ¿sabe qué? Ya no quiero teoría, yo quiero ir de frente a la práctica. A mí me importa más la práctica, me importa más el asunto al cual yo estoy acá sentado, ¿no? Otros vamos a decir, no, pero yo quiero escuchar. Y otros van a decir, sí, pero yo quiero ver, ¿no? Entonces, esos son nuestros ritmos, ¿no? Y nuestros estilos de aprendizaje. El ritmo de aprendizaje se va a referir a la forma muy rápida que algunos de nosotros vamos a captar las explicaciones o el compartir de nuestras experiencias. Mientras que otros lo vamos a hacer en forma lenta y vamos a tener que recurrir de repente a un apoyito más de lo que necesitamos, ¿de acuerdo? Y nuestros estilos es en la forma como nosotros vamos a aprender. Entonces, estos ritmos y estilos de aprendizaje es diverso y esto forma parte de la diversidad que tenemos dentro de un aula. Y muy probablemente en esta aula virtual, de este grupo de 20, 22 personas que estamos en esta aula, también va a ocurrir lo mismo. O sea, va a haber muchos de nosotros que vamos a aprender en forma acelerada y vamos a querer más, más y más y más. Pero tenemos que pensar también que hay otros colegas que vamos a necesitar un poco más de apoyo. Entonces, la idea es no ir ni muy acelerado, ni tampoco muy lento, pero sí al ritmo que vayamos. Aquellos que nos podemos ir retrasando, iremos dialogando, preguntando y tratando de absolver nuestras dudas que podamos tener a partir de lo que estamos dialogando el día de hoy. ¿De acuerdo? Eso quería un poquito conversar acerca de estos ritmos y estilos para que tengamos un poco de tolerancia y paciencia entre todos nosotros. Esa primera pregunta, o esa pregunta que se les ha mostrado, es una pregunta que justamente, colegas, tiene que ver con nuestros conocimientos curriculares y nuestros conocimientos pedagógicos.
¿sí? Entonces, nosotros vamos a desarrollar, junto con mi persona y el colega Henry Hurtado, vamos a desarrollar estos conocimientos curriculares y pedagógicos que forman parte de esta subprueba, ¿sí? Y con los otros colegas, ustedes ya están desarrollando la parte de lo que son el razonamiento lógico y lo que es la comprensión lectora, que son dos temas muy importantes, al igual que este que estamos desarrollando. Entonces, es necesario, fíjense, observar este cuadro. Es muy necesario observar este cuadro. ¿Por qué razón? Porque algunos de ustedes probablemente no sea la primera vez que se están presentando a una evaluación nacional, ¿sí? A este PUN que le llamamos a la prueba única nacional, y algunos probablemente sí ya tienen ya la experiencia de haber pasado estos exámenes anteriormente, ¿no? Y algo que nos debe llevar un poco a reflexión y a análisis es justamente desagregar esta composición que tiene la prueba única nacional. Fíjense, si observamos esta composición, podemos ver que tanto comprensión lectora como razonamiento lógico, si bien nos van a dar 25 preguntas, estas tienen un valor a cada pregunta que le dan 2 puntos, ¿de acuerdo? Y en el caso de conocimientos pedagógicos, que tiene que ver con la parte pedagógica disciplinar del manejo que tenemos los maestros, ¿sí? Nos van a hacer 40 preguntas, y cada una de estas preguntas va a tener un valor de 2.5, ¿sí? Ahora, todos nosotros quisiéramos que en el examen, ¿sí? Obtener el calificativo máximo, que es, pues, hablando vigesimalmente, es un 20, ¿no? Vale decir que en conocimiento pedagógico saquemos 100 puntos y en razonamiento lógico y comprensión lectora 50 puntos cada uno, ¿sí? Pero estos puntajes, ¿sí? El ministerio te dice, ¿sabes qué? Si este es el máximo, te voy anticipando que tienes que tener un puntaje mínimo requerido, ¿sí? En este caso, para lo que vamos a desarrollar, lo que estamos desarrollando, el mínimo de preguntas que yo debo responder es de 24 preguntas. Si yo hablo en función a temas de fracciones, ¿sí? Podría estar hablando que un 60% de este 100% de las 40 preguntas, el 60%, yo llego a responder, o sea, 3/5, ¿no? 3/5 hablando en quintos, yo llego a responder, entonces yo tendría ya asegurado mi pase a la segunda etapa, que viene a ser pues la parte ya regional, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto, es importante tener el manejo de esta prueba única nacional y cómo yo tengo que ir pensando al momento de desarrollar mi examen. Una de las estrategias por eso es que de forma tranquila eviten, colegas, al momento de desarrollar el examen, empezar por la pregunta número 1 hasta que encuentren la respuesta y pasen a la pregunta 2 y encuentren la respuesta, y así en forma sucesiva. Hacer esto muchas veces se ha observado de que nos lleva a una pérdida de tiempo cuando una pregunta no logro desarrollarlo y me quedo ahí y me estanco, no los 3 minutos que me brindan por cada pregunta, sino me quedo 5 minutos y para una siguiente pregunta ya le he restado el tiempo que debería yo desarrollar en el examen. Entonces, ¿cuál es el consejo? El consejo es que yo agarro el examen, me aboco a aquellas preguntas que yo estoy seguro que voy a marcar, y luego de haberlas hecho, retorno nuevamente y en forma calmada, lenta, yo voy a ir encontrando las respuestas con el tiempo necesario para poder encontrar la respuesta correcta que me pide la pregunta a desarrollar. Fíjense, a veces el bloqueo en el examen es terrible porque
ahí empieza a aparecer ciertos síntomas que nos ha ocurrido a todos, como es la sudoración, es los cosquilleos en el estómago, los sonidos que empiezan a salir, el sudor en las manos, el sudor en el cuello, etcétera, etcétera, ¿no? Son nervios que se nos van a dar por detenernos justamente a querer encontrar las respuestas en los exámenes. Entonces, tratemos en lo posible siempre de encontrar las respuestas a las que creemos que son las correctas y pasar hasta dejarlas más difíciles para el final con el tiempo necesario. Creí conveniente esto tomarlo porque nos lleva justamente estos pequeños consejos a podernos nosotros utilizarlo como estrategia para lograr el propósito al cual estamos todos encaminados. Entonces, fíjense, viendo ya esto que tiene mayor puntaje, si viendo este cuadro que nos muestra que tiene mayor puntaje los temas de conocimiento pedagógico de la especialidad, hemos considerado en TIC Solution la idea de que ustedes tienen que recordar, ¿sí?, algunos aspectos justamente que tiene que ver con temas pedagógico-curriculares, ¿no?, con el tema de nuestra especialidad al cual nos estamos presentando. Y fíjense, el ministerio hábilmente, así como la pregunta inicial que presentamos en la primera diapositiva, ellos van a elaborar el examen justamente a lo que ustedes piden. Yo recuerdo, como les decía, no es la primera vez que desarrollamos una actividad similar, y en los lugares que nosotros hemos tenido la oportunidad de asistir o en los eventos que hemos podido participar, siempre los profesores te dicen: profesor, no quiero teoría, quiero casuísticas quiero. Y uno le hace la pregunta, ¿no? Ya, ¿quieres casuísticas? Ok, tienes toda la razón, pero dime, ¿qué entiendes por casuística? ¿No? O sea, ¿qué es la casuística? Y todos decimos, pues bueno, pues casuística, pues, y aquí hay personas que muy hábilmente te dicen, ¿no? Mire, profesor, casuística es una palabra que viene del latín casus, ¿no? Y casus significa caso. Entonces lo que queremos es desarrollar casos. ¿Pero qué es una casuística? Estos exámenes, colegas, y exclusivamente en el tema pedagógico disciplinar, que tiene que ver con estos conocimientos, ¿sí?, te dice que la casuística va a hacer referencia a la forma de análisis que vas a dar a ciertas situaciones o a casos particulares que forman parte del asunto pedagógico exclusivamente. ¿De acuerdo? Entonces, la casuística es una situación real, que va a ocurrir, ¿sí?, dentro de un determinado espacio educativo. Entonces, cuando yo desarrollo una actividad cualquiera en el aula y se sucede una situación, una experiencia de aprendizaje, por eso es necesario recordar que hoy en día estamos hablando del término de experiencia de aprendizaje porque nosotros lo usamos en el día a día, ¿no? O sea, es todo lo que sucede en la institución educativa, es todo aquello que ocurre en nuestras salidas con los niños, en los viajes, ¿no? Pero que genera de alguna u otra manera una experiencia que le ayuda al estudiante a construir aprendizajes, ¿sí? Por eso es que a todas estas actividades le llamamos experiencias de aprendizaje, y de esas experiencias de aprendizaje surgen estas casuísticas. Pero para desarrollar una casuística, yo tengo que entender lo siguiente, ¿sí?, que yo tengo que tener conocimientos. O sea, yo que voy a desarrollar la casuística, no puedo desarrollarlo de la noche a la mañana porque se me ocurrió y porque simplemente creo que es la solución o creo que ese es lo correcto, ¿no? Es como si yo dijera, a ver, en algún momento alguien me decía, oye, es tan simple entrar y hablar con un niño de primer grado y enseñarle a leer y escribir. Y yo le decía, mira amigo,
tú eres ingeniero agrónomo. Tú como agrónomo conoces y manejas perfectamente todo el tema de agronomía, pero en el tema educativo tienes que conocer muchos aspectos, ¿sí? Muchos aspectos. Estos aspectos, en este caso, en los temas de conocimiento pedagógico, el ministerio, como decía hábilmente, ¿no? Como agarrarnos una trampita, ¿qué hace, no? Y de ahí inclusive surgen el temario, el famoso temario que probablemente ya en una primera reunión les han indicado cuál es el temario que ofrece el ministerio, es justamente englobado de esta forma, una parte curricular que tiene que ver directamente con nuestro currículo prescrito, ¿no? ¿Sí? Es el tema de los conocimientos curriculares. Y en los temas de conocimiento curricular, ¿sí? Es donde se tiene que tratar los principios que orientan esta educación peruana. Estos principios encontrados en la Ley General de Educación. Ahora, también tiene que ver con el enfoque que desarrolla este currículo, ¿no? Este enfoque por competencias. Entonces, el maestro tiene que conocer qué es un perfil de egreso, cuál es el enfoque que direcciona el currículo nacional, qué son las competencias, capacidades, estándares de aprendizaje, y finalmente conocer también cuáles son los enfoques transversales. Ustedes, maestros, todos ustedes, lo conocen a la perfección y conocen muy bien estos temas, y por eso hemos visto que la forma también de ir nosotros potenciándonos para evitar, porque déjenme serles sinceros, no van a venir directamente en el examen estas preguntas relacionadas a estos temas. Lo que sí va a venir es de qué forma, y lo vamos a analizar cada una de las preguntas que se les ha enviado, vamos a ir haciéndole el análisis para que ustedes puedan observar mejor y darse cuenta por qué es necesario conocer estos temas curriculares. Por otro lado, es necesario también observar, si ya tenemos la parte curricular, de qué forma esta parte curricular se enmarca o qué sustento teórico tenemos como pedagogos que somos para poder manejar el tema pedagógico, ¿no? Profesora Anita, ¿de repente quiere participar? Profesora Ana. Si no, por favor, le agradecería que el micrófono lo ponga en silencio. Gracias. Profesora Ana. Bueno. Sí, por favor, Anita, gracias. No te preocupes, muy bien. Entonces decíamos, fíjense, para nosotros manejar el tema pedagógico, tenemos que recordar temas que direccionan a toda la parte pedagógica. Ustedes la próxima semana van a desarrollar justamente con Henry, van a tratar justamente todo lo que tiene que ver con el tema de las teorías del aprendizaje, van a hablar sobre constructivismo, sobre el socioconstructivismo, van a hablar sobre los procesos pedagógicos que es necesario que lo manejemos, vamos a hablar acerca de los procesos auxiliares de aprendizaje, y vamos a hablar también acerca de lo que es el trabajo colaborativo y parte de las características y el desarrollo que tienen nuestros estudiantes, tanto en el nivel inicial como en el nivel primario. Entonces, fíjense cómo cada uno de estos temas tienen una relación directa, ¿sí? O sea, el tema curricular por un lado, el tema pedagógico por otro lado, y finalmente nos tendremos que también direccionar a los temas disciplinares. Y en los temas disciplinares tenemos que ir recordando todo aquello que engloba a las áreas, ¿sí? De acuerdo al nivel que vamos a desarrollar. Y para ello tenemos que conocer pues los enfoques del área, ¿no? De las áreas de comunicación, del área de matemática, del área de ciencia y tecnología, del área de personal social, del área de motricidad. O sea, los temas que nosotros nos van a ir evaluando es necesario conocerlos y recordar. Y también vamos a ver, ¿no? En el transcurrir de estos días, de estos meses que vamos a ir trabajando, vamos a ver que estas áreas tienen competencias y tienen capacidades
y también tienen contenidos temáticos, porque nos dicen, oye, trabajas tal cosa, y esto a qué capacidad se dirige, a qué competencia va a desarrollar. Entonces, es necesario, colegas, ir determinando, por eso, el concepto, los conceptos que tenemos que manejar para poder desarrollar estos exámenes, ¿no? Entonces, veamos nuevamente la pregunta número 1, ¿sí? Para que le hagamos un análisis y podamos ver cuántos de nosotros acertamos y cuántos no acertamos. Vamos a presentarles, entonces, la diapositiva nuevamente, y ahí tenemos, y podemos ver ahí cómo, miren, los temas que hemos conversado anteriormente, cómo están colocados en este examen. Fíjense, dice, los niños de 5 años, hasta ahí nos están contextualizando, y dice, han realizado, ¿qué cosa? Un trabajo grupal. Si ustedes recuerdan, yo les decía, en la parte pedagógica les decía, trabajo colaborativo. Entonces, no te van a hacer la pregunta, pero sí te van a direccionar para ver cuánto conoces de ese tema, ¿sí? Que estaba en el temario, pero que te lo ponen así de forma disimulada. Dice, ¿no? Han realizado un trabajo grupal. Ah, trabajo grupal. Este está direccionado a trabajo colaborativo. Luego, la siguiente oración te dice, ahora están escribiendo sus nombres en tarjetas para colocarlos en el trabajo. Escribiendo. Ese escribiendo se va a lo que es la parte disciplinar, al área de comunicación, a la competencia de escribir. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Entonces ya nos direcciona a la competencia, escribiendo. Luego dice, mientras la docente recorre el aula, observa, y ahí le hemos puesto de 2 colores. Uno, recorre el aula, y luego observa. ¿Qué cosa es recorrer el aula y observar? Ahí, por ejemplo, ¿qué nos direccionan? Procesos pedagógicos. Y uno de los procesos es la gestión de los aprendizajes y la retroalimentación. Entonces, ¿qué significa? Que el docente, para hacer una retroalimentación, tiene que observar cómo están desarrollando la actividad los estudiantes, y para ello tiene que transitar por todo el aula, ¿sí? Y fíjense, esto ya se va adelantando inclusive, colegas, a lo que ustedes van a hacer al momento de poder desarrollar vuestras sesiones modelo, o las sesiones estas que les hacen hacer, ¿no? Al momento de ser la última etapa de la evaluación, ¿no? Ustedes van a desarrollar una sesión de aprendizaje, y esto es importante porque la retroalimentación forma parte también de la evaluación con las rúbricas que se hacen, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dice? Fíjense, que Laurencia escribe Laura en su tarjeta en lugar de escribir su nombre. Nuevamente nos vuelve a hablar de la competencia escribir. Y dice, entonces se acerca a conversar con la niña. Entonces, cuando dice se acerca a conversar con la niña, y luego dice, ¿no? Este es el diálogo, o sea, ¿qué está significando? Atención al estudiante, como un proceso auxiliar de aprendizaje. Fíjense, colegas, eso es lo que les vuelvo a reiterar. Si bien es cierto, no te vienen estos temas conceptuales como preguntas, pero sí te vienen en este transcurrir del examen, vas a encontrar que todos van girando más o menos en función a estos temas de conocimiento pedagógico, conocimiento curricular y conocimiento disciplinar que usted, maestro, tiene que manejar. Entonces, recapitulando y contextualizando la pregunta, dice, los niños de 5 años han realizado un trabajo grupal. Ahora están escribiendo sus nombres en tarjetas para colocarlo en el trabajo.
Mientras la docente recorre el aula, observa, ahí viene el problema, que Laurencia escribe Laura en su tarjeta en lugar de escribir su nombre, que su nombre es Laurencia. Entonces se acerca y conversa con la niña. Y de ese diálogo, ¿qué ocurre? La profesora le dice, Laurencia, veo que has escrito tu nombre, ¿puedes leer tu tarjeta? Le está diciendo que la niña ha escrito su nombre y le pide que lea. Y la niña dice, sí, a continuación, dice, no, sí, aquí dice Laure, le dice la niña. Y la docente le pregunta, ¿y cómo termina Laure? Le está haciendo la pregunta, ¿no? Le está preguntando, le dijo, sí, como has escrito, le dice que lea su nombre. Y la niña dice Laure. Y la profesora le repite, ¿cómo? ¿Y cómo termina Laure? Y la niña dice, Laure, Laure, le dice, ¿no? O sea que Laure tiene la E de Elena, le está indicando la profesora, la E de Elena. ¿Te acuerdas cómo se escribe Elena? Le dice, ¿no? Te lo escribo, mira, le dice. La docente escribe en un papel Elena y le muestra a la niña, ¿no? Y le dice, allí está la E de Elena, le está haciendo una comparación a la niña para que haga, ¿no? Y Laurencia dice, mi tarjeta no tiene la E. Y la maestra le dice, ajá, a ver, lee de nuevo lo que escribiste. Y la niña dice, Laura, está la A, le dice. Y la docente le reitera, claro, ahí dice Laura. Entonces, ¿qué le falta a tu tarjeta para que diga tu nombre? Y la niña señala, le falta la E de Elena, listo. Entonces, la pregunta que nos hace, miren cómo lo maquillan estos amigos del ministerio, dice, ¿no? ¿Qué acción está realizando principalmente la docente? ¿Está brindando andamiaje? ¿Está activando los saberes previos? ¿O está promoviendo la transferencia de aprendizajes? Entonces, para eso yo me tengo que hacer algunas preguntas. Y mis preguntitas serían, en primer lugar, ¿qué entiendo por andamiaje? ¿Sí? Entonces, lo primero, por ejemplo, cuando yo puedo escuchar andamiaje, si yo le haría una pregunta de este tipo a un amigo que no ejerce la educación, le diría, oye, ¿qué es un andamiaje? Lo primero que seguramente que me va a recordar es a un presidente que decía, me están haciendo un andamiaje, ¿no? ¿Se acuerdan? El señor Toledo decía, me están haciendo un andamiaje, decía, ¿no? Y yo puedo relacionar eso, pero como yo soy educador, tendré que decir que, oye, ¿sabes qué? Andamiaje se denomina a la mediación, ¿sí? O sea, el andamiaje es también, podemos conocerlo como mediación, al proceso desarrollado durante la interacción en que el aprendiz, en este caso el niño, es guiado en su aprendizaje por el maestro. Miren, andamiaje, nuevamente reitero, ¿sí? Es la interacción, ¿ya? Dicho de otra forma, por medio del cual los docentes, en este caso la docente, provee asistencia, o sea, le da asistencia al niño al momento de hacer una tarea o de resolver un problema. Dicho apoyo le va a permitir al niño descubrir por sí mismo las estrategias que le pueden ayudar a mejorar su rendimiento. Ahora, ¿qué es un saber previo? Eso lo sabemos. Son los conocimientos que todo niño, que todo individuo tiene por sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú vas a activar un saber previo, tienes que ver qué sabe este niño, qué cosas ya conoce. Y si hablamos de promover la transferencia de aprendizajes, estaríamos hablando de la aplicación de los conocimientos aprendidos que nos ayudan a facilitar o dificultar otros aprendizajes posteriores, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el aprendizaje, la transferencia del aprendizaje es que sabes, te voy a dar un nuevo aprendizaje y esta transferencia, esta interacción que te voy a dar, esta facilitación de aprendizajes que te voy a dar, te va a permitir aprender algo nuevo. Entonces, nuevamente, ya teniendo estos conceptos, retorno y me hago la pregunta. ¿Qué acción está desarrollando el maestro? ¿Está brindando andamiaje? ¿Está activando saberes previos? ¿O está promoviendo la transferencia de aprendizajes? A ver, maestra Mary,
¿podría usted, ahora que hemos conversado al respecto, podrías respondernos si sigue con la misma respuesta o ha cambiado usted? O maestro Edmundo, también usted, si la maestra Mary, por favor. Profesor, disculpe, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ah, ya. Buenas noches, profesor. En este caso, profesor, yo cambiaría mi opinión porque el niño lo que estaría haciendo es, la docente estaría brindando andamiaje, no estaría... Ajá, muy bien, profesora Mercita. Profesor Edmundo. Dando los saberes previos porque él no está dando a conocer lo que ha aprendido. Ajá, muy bien. Maestro Edmundo. Profesor, justamente que no teníamos entendimiento, como usted dijo, lo que es, qué es el andamiaje, ¿no? Entonces, ahora sí entendemos qué es el intercambio de conocimientos o, digamos, o mediar el proceso de interacción con el alumno, con el maestro. En todo caso, eso es justamente lo que está lo que está realizando la docente. Entonces, es la alternativa a lo que es el andamiaje, profesor. Gracias. Muy bien, gracias profesora Mary, gracias profesor Edmundo. Efectivamente, fíjense, entonces, ¿se dan cuenta ustedes de la importancia que tiene el conocer algunos términos que estos amigos, o sea, como les decía, ¿no? De forma disimulada, bonito nomás, porque si uno lee este diálogo que hay entre la niña y la maestra, podríamos direccionarnos por los saberes previos o también por la transferencia de aprendizajes, pero andamiaje, por eso les decía, pareciera que es algo nuevo, pero el andamiaje es un tema acuñado a la educación ya de hace muchísimos años. Brunner es uno de los que acuña esta palabra de andamiaje, ¿no? Justamente como lo dijo la maestra Mary, ¿no? Es porque la docente le está dando el apoyo a la niña para que pueda resolver el problema que ha detectado ella, ¿no? O sea, para que pueda cambiar la A con la E. Bueno, entonces, prosiguiendo, interesante el primer análisis de esta pregunta, vamos a pasar a ver un poco acerca de nuestro currículo nacional, y es necesario, consideramos, como les decía en Fix Solution, ir conociendo este documento prescrito, que es nuestro currículo nacional, ¿no? Y tiene que ver pues con la parte curricular básicamente, ¿no? Entonces, el currículo nacional, ¿qué cosa viene a hacer? El currículo nacional, según la definición que le da el Ministerio de Educación en sus diferentes documentos, lo define al currículo nacional como un documento marco, un documento vector, que direcciona la política educativa de toda la educación básica en nuestro país. Y dentro de este documento, ¿sí?, vamos a encontrar aprendizajes que se espera que los estudiantes logren durante su formación básica, ¿sí? Entonces, eso es lo que en síntesis nos indica el concepto, la definición acerca de lo que es el currículo nacional, ¿no? Y es importante conocer este documento porque no solamente encontramos la parte de la educación que deben tener nuestros estudiantes, ¿no?, sino también, o qué aprendizajes deben lograr, sino en su estructura vamos a encontrar cosas muy interesantes. Por ejemplo, vamos a encontrar el perfil de egreso de los estudiantes, ¿no? Los enfoques transversales también van a estar ahí. Estas definiciones claves que orientan el conocimiento de qué queremos que estos niños aprendan, ¿no?, nuestros estudiantes, que vienen a ser las competencias, las capacidades, los desempeños y la forma como vamos a ir evaluándolos a través de estos estándares de aprendizaje. Pero también el currículo tiene orientaciones pedagógicas para el desarrollo de las competencias. Tiene también orientaciones para evaluar a los estudiantes a través de este tipo de evaluación formativa,
que es evaluar las competencias de los estudiantes. También vamos a encontrar las orientaciones para la diversificación. Pero para ello, estimados colegas presentes en esta aula, es importante y necesario que nosotros entendamos qué enfoque se maneja en este currículo nacional. Y nosotros vamos a encontrar que este currículo se va o está asumiendo el enfoque por competencias. ¿Sí? Yo quiero que veamos la parte donde están tirilando estas flechitas, porque es importante esta parte para podernos ubicar más o menos los maestros de todos los niveles, básicamente. No solamente estamos hablando del nivel inicial, del nivel primario, ojo, de toda la educación básica. Es que el maestro, o sea, nosotros, tenemos que conocer cómo se direcciona este enfoque, ¿sí? Entonces, en este caso, el ministerio o los que han elaborado este currículo nacional han visto que es importante conocer este enfoque que direcciona el currículo nacional, en este caso el enfoque socioconstructivista y el enfoque de pensamiento complejo, ¿no? Entonces, fíjense, hablar de un enfoque socioconstructivista es hablar de Piaget, es hablar de Vygotsky, y es hablar el rol que debe manejar el maestro, ¿sí? Y el rol que tiene también el estudiante dentro del tema educativo en nuestro país, ¿sí? Hablar de un enfoque socioconstructivista, hay que tener claro, ¿no?, que todo aprendizaje se supone que se da a través de una construcción, ¿no?, que se realiza o que se va dando a través de todo un proceso mental, ¿sí? Y que no parte de la nada, parte de aquellos aprendizajes que llevamos consigo, que vienen a ser nuestros saberes previos, y que a esos aprendizajes o saberes previos que tenemos, se genera un conflicto para poder asimilar un nuevo aprendizaje y que este nuevo aprendizaje permita la construcción de un nuevo conocimiento y nos vaya perfeccionando, ¿sí? Entonces, el constructivismo, como modelo educativo, dice que mantiene a una persona no solamente en un aspecto cognitivo, sino también en un aspecto social, en un aspecto afectivo, en un aspecto inclusive actitudinal, ¿no?, en una construcción propia que se va produciendo no de la noche a la mañana, sino de día a día. ¿Y dónde viene la parte social, como decía Vygotsky, ¿no? En esa interacción, ¿no?, en esa interacción que se da a nivel de la sociedad. Entonces, este enfoque socioconstructivista está justamente determinado de esta forma, ¿no?, que permite o indica de que el maestro tiene que saber que a partir de estas zonas de desarrollo, por ejemplo, que indica Vygotsky, ¿no?, una zona de desarrollo real, una zona de desarrollo próximo, ¿no?, una zona de desarrollo potencial, te indica que tú como maestro tienes que aprovechar estos aprendizajes que tiene el estudiante y tú tienes que mediar esos conocimientos. En esa mediación que tú haces, te conviertes entonces en un mediador de los aprendizajes, ¿sí? Entonces, eso es importante tener en cuenta para el momento de nosotros ir viendo cómo ir resolviendo las preguntas. Porque mucho se habla, por ejemplo, de este pensamiento también complejo, que Edgar Morin es uno de los que plantea este pensamiento complejo y que nos permite entender por qué la ubicación, por ejemplo, de las demandas cognitivas, ¿no? Una demanda cognitiva que nos dice que debemos exigir al estudiante, que debemos plantearle situaciones problemáticas que le permita desarrollar un pensamiento mucho más amplio, ¿no?,
y pueda observar el mundo de una manera totalmente distinta a la que puede desarrollar una persona con un pensamiento simple. Un pensamiento simple, por ejemplo, si nosotros hablamos del tema de nutrición, le podemos preguntar a una persona y decirle, ¿cómo te alimentas? Y puede decir, bueno, para alimentarse yo como, ¿no? Como cosas sanas y ya, ¿no? Y ese sería un pensamiento simple, pero un pensamiento complejo es muchísimo más, más amplio, ¿no? El del pensamiento complejo ya te dirá, pues, bueno, alimentarse tiene que ver con un sistema de nutrición, el cual va a darse inicio a partir de coger una serie de productos, de alimentos, que yo voy a ir consumiendo, y que estos, a medida que yo voy a introducir en mi boca, se van a convertir estos en un bolo alimenticio, los cuales van a bajar por mi esófago, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa forma de detallar el mundo lo hace ver de una forma mucho más amplia, ¿no? Partiendo de una cuestión pequeña a una cuestión amplia, y partiendo de un todo también a una parte, ¿no? Y esas son las formas de ir adquiriendo estos aprendizajes, y eso lo vamos a ver, pues, al momento de cómo vamos a desarrollar las competencias. Por otro lado, tenemos que ver que la meta que tiene este currículo, ¿sí?, es la de lograr que el estudiante, cuando egrese, tenga un perfil. Ese es el perfil del egreso, ¿sí? Yo le llamo, yo lo denomino, lo conozco de esta forma, como que son competencias grandes, ¿no? Macrocompetencias, ¿sí? Y lo vamos a ver ya en el transcurrir de los días, cuando cojamos el tema, por ejemplo, del área de comunicación o el área de matemática. Vamos a ver cómo estas capacidades van a desarrollar estas competencias, y estas a su vez van a desarrollar, pues, este perfil de egreso, ¿no? Y para ello tiene que ir preparándose en forma constante. Por eso es que la meta es que el estudiante deba desarrollar estas competencias para poder lograr este perfil de egreso. Anteriormente, ustedes saben que este currículo ha sufrido una serie de modificaciones, y este enfoque por competencias ha ido cambiando con el transcurrir del tiempo, ¿no? Anteriormente, pues, por decir por el año 2000, 2002, 2003, hasta el 2005 más o menos, se tenía la idea de que las capacidades se desarrollaban y las competencias se lograban, ¿no? Y ahora, cuando uno observa este cuadro, esta presentación, vemos que te dicen, ¿no?, ¿qué tienes que enseñar al estudiante? A un estudiante tienes que enseñarle a desarrollar las competencias y a desarrollar esas capacidades, pero esas capacidades tienen que ser combinadas, ¿no? Todas las capacidades que tú tienes de forma interna, y que también tienes que aprovechar los recursos que son externos. Entonces, ahí tú vas a ir dándote cuenta hacia dónde está enfocado este currículo nacional. ¿Y cómo voy a enseñar? Ya, si me dices que mi meta es que el estudiante logre un perfil, y me dices que tengo que enseñar competencias y capacidades, dime cómo tengo que enseñar. A través de una pedagogía integrada, ¿sí? Esta pedagogía integrada es una estrategia, ¿sí? Entendamos que es una estrategia en la que vamos a poner en relación, o vamos a agrupar diversas asignaturas, ¿ya?, que anteriormente, por ejemplo, eran estudiadas de forma dispersa o distinta, ¿no? En mi época de estudiante, cuando era muchacho o niño, por ejemplo, nos enseñaban historia del Perú, nos enseñaban educación cívica, ¿no? Teníamos OVE, etcétera, ¿no? En cambio, ahora eso se ha englobado en una sola área, que es personal social. ¿Por qué? Porque justamente se ha visto que no se puede trabajar de manera separada este tipo de competencias, sino todas tienen que ir ligadas, ¿no? O sea, si yo hablo de un héroe, tengo que ver qué valores ha tenido, y de qué forma este héroe va
va a ayudar en mi formación como individuo, ¿no? Ahora, hablar de un enfoque por situaciones, ¿no? Estamos hablando de eventos cotidianos, de contexto real, ¿no? De contexto real que permiten justamente esta construcción de aprendizajes, pero y a la vez también, al construir esos aprendizajes, favorece el desarrollo de competencias, ¿sí? O sea, hablar de un enfoque por situaciones me está diciendo que yo tengo que desarrollar actividades de contexto real. Yo siempre escuché y siempre lo pongo esto como ejemplo, es cuando uno pone pues problemas, trabaja con los estudiantes, problemas que no se asemejan a una realidad, ¿no? Ahora, una enseñanza situada, como ahí mismo se lo dice, ¿no? Situada es una formación práctica in situ, ¿no? In situ, con mediación de estos aprendizajes y también de manera, o sea, lo desarrollan a través de un trabajo colaborativo y también desarrollando pues evaluaciones auténticas, ¿no? Uno de los que habla bastante, una de las pedagogas que habla bastante sobre este tipo de enseñanza situada, es Frida Díaz Barriga, ¿no? Ella dice que este es un método que consiste en proporcionarle al estudiante una serie de casos que representan situaciones problemáticas diversas de la vida real para que lo analicen, lo estudien y lo resuelvan, ¿no? Ahí mismo, ¿no? Entonces, el enfoque por situaciones más la enseñanza situada te permite desarrollar acciones o cuestiones reales. Entonces, en los exámenes, en las preguntas de los exámenes, ustedes van a leer que se plantean situaciones que se dan, no que son cuestiones imaginarias, sino son cuestiones que se dan y que uno lo desarrolla en el día a día con los estudiantes, ¿no? Entonces, todo esto ayuda a que el aprendizaje se base pues en el desarrollo de competencias, ¿no? Y es ahí que surge esta metodología por competencias, ¿no? Como un enfoque de la educación que se centra más en la demostración de los resultados de aprendizajes deseados, como en el centro del proceso de aprendizaje del estudiante, ¿no? Entonces, esa es la idea de la forma como se debe enseñar, y todas estas preguntas del ministerio vienen justamente señaladas a partir de este tipo de aprendizaje que tiene que tener el estudiante. ¿Y cómo se evalúa? Evaluamos de manera formativa, ¿no? A través de una evaluación formativa, una evaluación que no es punitiva, una evaluación que no permite ver los errores del estudiante para achancarlos, sino estos errores tienen que ser para ver cómo yo puedo ir mejorando, no solamente el estudiante, sino también mi propia labor de maestro, ¿no? Entonces, es importante conocer este aspecto de este enfoque por competencias, ¿no? Que se han dado dentro de nuestro currículo. Ahora, por otro lado, es importante también ver los principios de la educación peruana. Estos principios de la educación peruana, ¿sí? Nos ayuda a nosotros, o sea, a entender un poco, y por ello decía, ¿no? Están considerados dentro de la Ley General de Educación, porque la educación peruana, y lo dice esta ley, tiene como centro, ¿no? Y como un agente fundamental de todo este proceso educativo al niño, al estudiante. Y para ello se sustenta en 8 principios, ¿no? O sea, si yo quiero formar adecuadamente a este estudiante, que es el centro, yo tengo que sustentarme en 8 principios. Un primer principio en el tema de la ética. La ética, ¿sí? Tiene que ver con la inspiración de una educación que tenga que ver con valores de solidaridad, valores de honestidad, de tolerancia, de trabajo, de verdad, y todo esto que ayude a fortalecer la conciencia moral, ¿no? Del individuo, ayude a fortalecer a través de esta conciencia individual una sociedad basado pues en un ejercicio permanente de una responsabilidad ciudadana, ¿no?
Y esta ética lo vamos a ir practicando a partir de cómo el estudiante va desarrollando competencias dentro del área de personal social básicamente y de las otras también, ¿no? Por otro lado, el tema de la equidad. La equidad supone la garantía que se da para que todos tengan igualdad de oportunidades, ¿no? O sea, todos tengan acceso, permanencia dentro del sistema educativo. El tema de la inclusión, que incorpora a las personas con necesidades especiales, ¿no? O sea, niños con algún tipo de discapacidad, ¿no? Que pueden, por alguna situación, pueden ser excluidos o marginados o vulnerados, o en una situación vulnerable. Entonces, estos niños son incorporados a través de justamente este principio de la inclusión y que permite, pues, que se den las escuelas, la diversidad en las escuelas, en las instituciones educativas, ¿no? Por otro lado, el tema de la calidad que asegura que las instituciones ofrezcan condiciones adecuadas, ¿sí? Y la educación también sea integral, sea abierta, sea flexible, una educación permanente, ¿no? Y pertinente básicamente. Otro principio, el tema de la democracia, ¿no? Que promueve ese respeto a los derechos humanos, a esa libertad de conciencia, ¿no? Al margen, ojo, al margen de nuestras posiciones ideológicas, políticas que podamos tener, es importante entender que estos son principios que ayudan justamente a formar una mejor sociedad y a partir de formar un mejor ciudadano. En la interculturalidad, vamos a ver que estos temas de estos principios, que dentro de un momento vamos a ver la relación que tienen con los enfoques transversales, están dados de manera también, vuelvo a decir, simulada en muchos de los aspectos o de las preguntas que ponen en el momento de ser evaluados, ¿no? Entonces, la interculturalidad también se debe asumir como una situación de riqueza, ¿no? Más que de repente como una situación de discriminación, ¿sí? La conciencia ambiental. Y bueno, en el tema de la conciencia ambiental, motiva pues el respeto a ese cuidado, a esa conservación de todo nuestro entorno natural y que nos va a garantizar pues una mejor vida, ¿no? La creatividad y la innovación, también como otro principio, ¿no? Esta creatividad y la innovación es aquella que promueve la producción de nuevos conocimientos en todos los campos del saber, en los campos del arte, la cultura, ¿no? Entonces, estos vienen a ser los principios, ¿no? Que orientan, que direccionan nuestro currículo nacional. ¿Y cuál es la relación que tienen con en este caso, con los enfoques transversales? La relación que tienen con los enfoques transversales es que esos principios que nos están dando, que nos están diciendo, mira, ¿sabes qué? Tienes que crear conciencia ambiental, tienen una relación con los enfoques transversales en temas de actitudes, de valores que no solamente los estudiantes, sino también, ojo, los maestros, las autoridades, y todos deben demostrar en su actuación diaria dentro de la institución educativa, ¿sí? Entonces, el enfoque transversal, como su nombre dice, es transversal, ¿sí? ¿Contribuye a qué? A lograr el perfil de egreso. ¿Y a quién le responde? Le responde a esos principios de la educación que hemos visto anteriormente, ¿no? Por decir, si a mí me dicen que debo crear, ¿no? Que debo crear el enfoque ambiental, ¿sí? Entonces, debo practicar la conciencia ambiental, entonces mi enfoque tendrá que ser un enfoque ambiental, ¿no? Un enfoque ambiental en el cual me permita, pues, desarrollar en el estudiante cierta conciencia a partir de lo que yo le hago la demostración como maestro y lo que él hace la práctica continua, permanente, ¿no? Oye, mira, cierra el caño, ¿no? No lo dejes abierto, porque el agua, si tú lo vas a dejar abierto, vamos a ir perdiendo, y haz un uso racional del agua, ¿no?
A ver, ¿qué dice acá Eliseo? Dice, en el currículo no todos son competencias. Las competencias 21, 23, 24, 25 y 26 no cumplen las propiedades o características de una competencia. A ver, vamos a ver cuando lleguemos al tema de las competencias. Terminamos con esta parte, Eliseo. Muy interesante tu pregunta y muy buena. Vamos a verlo en un momento. Sí, está bien. Ahí lo vamos a tener en consideración, la pregunta que has realizado. Seguimos entonces. Entonces decíamos, los enfoques transversales, ¿sí? Como decía, responden a los principios de la educación y por eso es que tenemos que tenerlo ahí en cuenta, ¿sí? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de un perfil de egreso, en este caso estamos hablando de los perfiles de egreso de los estudiantes, cuando concluyan su educación básica, ¿no? Su formación de su educación básica, dice que tienen que demostrar, ¿no? Una educación, o sea, porque es un derecho. Ojo, recuerden que la educación es un derecho, y como derecho tienen que recibir una educación de calidad, ¿no? Entonces, estos aprendizajes de los estudiantes deben llevar a los estudiantes a poderse desenvolver en cualquier ámbito, en cualquier lugar, en cualquier situación, ¿sí? Si me dicen, por ejemplo, a ver, usted tiene que comunicarse no solo en su lengua materna, tiene que comunicarse también en castellano, porque es una segunda lengua si usted es quechua hablante, pero también tiene que comunicarse en inglés. Si me dicen se comunica, cuando me dicen simplemente se comunica, yo tengo que haber desarrollado, ¿sí?, ciertas competencias, ¿sí? ¿Ya? Y estas competencias, por ejemplo, es una de ellas saber escuchar para saber hablar. Aquella persona que escucha bien puede hablar bien. Muchos de nuestras formas de nosotros expresarnos es justamente por la forma como escuchamos, ¿no? Uno de los ejemplos que siempre pongo es cuando nosotros decimos, por ejemplo, acá en nuestra realidad, entra adentro, sale afuera, sube arriba, baja abajo, ¿no? Como si fuera esto una cuestión natural, pero eso es porque nosotros lo escuchamos, es parte de nuestro diálogo y es también parte, pues, de nuestra misma idiosincrasia, ¿no? Lingüística, social, ¿no? Y por otro lado, decimos que una persona, para que escriba bien, tiene que leer bien. Si una persona no lee bien, es difícil que pueda escribir adecuadamente. Hay muchas personas que, por ejemplo, dominan el tema de la ortografía, no porque se conozcan todas las reglas ortográficas, sino por el mismo hecho de la lectura permanente, porque recuerden que tenemos la memoria de corto plazo, la memoria a largo plazo, y la continua observación de algo se va quedando en nosotros, así como nuestra forma de hablar, ¿no? Así como nuestra forma de hablar, igual es en el tema de la lectura que hacemos, ¿no? O sea, leemos en forma permanente, continua, y esto nosotros lo vamos a ir plasmando al momento de escribir. Muchos, y esto lo vamos a ver cuando toquemos estos aspectos, pero como un adelanto nada más, al momento de redactar, por ejemplo, ustedes redacten un documento, y aquellas personas, ojo, aquellas personas que tienen como lengua materna el quechua, van a darse cuenta que al momento de escribir, escriben pensando en quechua, ¿no? Pensando en quechua. Y eso es parte también, por ejemplo, de esta coyuntura, ¿no? De esta convivencia, y es de este enfoque socioconstructivista justamente que dice, ¿no? Es el lugar donde tú convives, pues es esa sociedad, esa adquisición de estos aprendizajes por esa convivencia continua, permanente, ¿no?
Entonces, ese es un perfil de egreso. Pero para lograr este perfil de egreso, ¿sí? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Fijémonos en esta diapositiva. Un conjunto de destrezas, un conjunto de habilidades, un conjunto de actitudes que van a desarrollar capacidades. ¿De acuerdo? Van a desarrollar capacidades. Un conjunto de destrezas, un conjunto de habilidades, un conjunto de actitudes van a desarrollar capacidades. ¿Ya? Un conjunto de capacidades van a desarrollar competencias. ¿De acuerdo? O sea, la competencia engloba las capacidades. Las capacidades engloban a las destrezas, a las habilidades y a las actitudes. Y este cúmulo de competencias, ¿sí?, van a desarrollar el perfil de egreso. Por ejemplo, ¿ya? Vamos a ver. Usted cuando conversa, cuando dialoga, utiliza una serie de movimientos de su mano, sus muecas, la sonrisa, ¿no? La amabilidad, ¿sí? Ojo, estamos hablando de destrezas, de actitudes, ¿no? De las habilidades convincentes, esos los famosos floreadores. Entonces, estas actitudes, estas habilidades que tienes de dialogar, van a formar parte de este desarrollo de capacidades. Y estas capacidades que van a desarrollarte, competencias, en este caso la competencia oral. Pero la competencia oral no es única. La competencia oral va a ir de la mano con la competencia lectora y con la competencia de la escritura. Entonces, estas tres competencias te permiten desarrollar un perfil de egreso que te dice que se comunica. ¿Sí? Se comunica. Entonces, esa es la relación que tienen cada una de estas competencias. De este cuadrito que nos resume más o menos cómo funciona pues nuestro desarrollo de estos aprendizajes, ¿no? Porque cada uno de estos son aprendizajes, ojo, ¿eh? La destreza, la habilidad, la capacidad, la competencia son aprendizajes. Y estos aprendizajes los desarrollas, por eso es que no se terminan de desarrollar hasta el día que tú dejes este mundo, ¿no? O que dejemos este mundo, ¿no? sin excluirnos. Muy bien, ¿y cómo desarrollamos estas competencias? Estas competencias vamos a desarrollar de la siguiente manera, ¿ya? Vamos a imaginarnos a un niño, ¿de acuerdo? Vamos a imaginarnos a un niño. Este niño, como todos nosotros, busca un objetivo, ¿no es cierto? En este caso, el objetivo es llegar hasta la cúspide, digamos así, ¿no? Pero para que llegue a esa cúspide, este niño tiene que transitar, ¿sí?, diversos escalones, diversas pruebas, ¿no? Para ello, este estudiante va a pasar por diferentes etapas, ¿sí? A medida que va a ir creciendo, no solamente físicamente, sino también intelectualmente, va a ir ascendiendo, digamos, este escalón de su educación, de su formación, ¿no?, en la educación básica, y va a ir transitando en estos ciclos, ¿sí? Entonces, vemos, por ejemplo, que hay un segundo ciclo, un tercer ciclo, un sexto ciclo, un séptimo ciclo, y que cada ciclo pertenece a un ciclo de aprendizaje, a una época o a un momento en que el estudiante tiene que ir adquiriendo los aprendizajes según su propio desarrollo cognitivo, afectivo. Por ejemplo,
Veamos. Un estudiante, ¿sí? Un estudiante, digamos, de un ciclo anteriormente, un tercer ciclo, en este caso hablamos de un niño de primer grado, anteriormente, podían ingresar niños de 5 años, ¿no? Podían ingresar a niños de 5 años. Actualmente no les permiten el acceso a estos niños de 5 años, pero ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque la teoría ha demostrado que estos niños no pueden ingresar con esta edad, porque si bien pueden tener la madurez cognitiva, pero no tienen la madurez actitudinal, la madurez afectiva, ¿no? Y a posterior terminan por tener una serie de problemas en su conducta y en su forma de actuar en una sociedad determinada. O sea, ahí hay algunos inconvenientes con respecto a esto, y por eso es que se ha prohibido justamente el acceso a estos niños, ¿no? Entonces, la competencia, ¿qué viene a ser? La competencia, dice que es la facultad, literalmente así dice, es la facultad de combinar un conjunto de capacidades. ¿Con qué intención? De lograr un propósito en una situación de modo pertinente y con sentido ético. Entonces, ¿qué significa, no? Que para yo desarrollar esta competencia tengo que entender de que es ante una situación que se me presente, yo tengo que combinar una serie de recursos. Estos recursos van a ser mis capacidades. Entonces, siempre va a estar de la mano la competencia con las capacidades. Muy bien, entonces, veámoslo de esta forma. Un niño de cualquier ciclo, ¿no?, va a tener que desarrollar la siguiente competencia. Dice, lee diversos tipos de texto escrito en su lengua materna. Y tiene capacidades. Pues esa es la primera parte, ¿no? Y un poquito ahí respondiendo a Eliseo, que nos dice que en el currículo no todos son competencias, dice. Nos dice que la competencia 21, la competencia 23, 24, 25 y 26 dice que no cumplen las propiedades, no cumplen las características de una competencia, dice, ¿no? Entonces, si yo veo, por ejemplo, una competencia, en este caso, por ejemplo, la competencia número 26, dice, resuelve problemas de forma, de movimiento y localización, dice, ¿no? Y cuando yo veo esto que ustedes están ahí observando, esta competencia, vamos a ver si la competencia 26 cumple o no con esta característica. A ver, miren, vamos a ir cogiendo dos cosas al mismo tiempo, ¿ya? Dice, lee. Si ustedes aprecian, estimados colegas, lee está con un color rojo, ¿sí? Y después dice, diversos tipos de textos escritos, ¿sí? Diversos tipos de textos escritos, dice, ¿no? ¿Y con qué color está? Con un color marrón, y en su lengua materna. ¿Qué te dice una competencia, no? Que tiene que tener su parte, ¿sí?, su proceso cognitivo. En este caso, el proceso cognitivo va a ser la palabra lee, la acción misma, la acción, lee. ¿Qué cosa lee? Diversos tipos de texto escrito. En la competencia número 26 te dice, resuelve. ¿Qué debe resolver? Problemas. ¿Ah? Dice, resuelve, ¿qué cosa? Problemas. ¿De qué tipo? De forma, de movimiento y localización. Y acá te dice, ¿qué lee? Diversos tipos de texto escrito. ¿En qué o cómo? En su lengua materna, sea quechua, sea castellano. ¿Sí? Ahora, esta misma competencia la va a desarrollar el niño cuando se convierte ya en un joven, porque el joven también cuando esté pues en un sexto o séptimo ciclo, también va a desarrollar esa misma competencia, porque también va a leer diversos tipos de texto en su lengua materna.
Ahora, si yo veo las capacidades que tiene, las capacidades en este caso que tiene esta competencia, en ambos casos, tanto para el estudiante de un segundo o tercer ciclo, la misma capacidad también lo va a trabajar o lo va a desarrollar en el sexto o séptimo ciclo. Dice, obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta información del texto, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto. ¿Qué quiere decir? Que tanto el pequeño como el joven, ambos van a desarrollar la misma competencia. ¿Dónde está la diferencia? En el grado de complejidad, ¿sí?, del contenido mismo que van a desarrollar los estudiantes. Si yo, por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? A ver, el niño de tercer ciclo, ¿va a leer o no va a leer diversos tipos de texto escrito? Claro, pero no leerá pues un ensayo, ¿no? No leerá de forma analítica de repente un texto que lo va a hacer de la misma forma el estudiante de un grado superior, pero sí este niño de este texto, puede ser en este caso un texto narrativo, vale decir un cuento, yo le presento un cuento, este niño puede ir respondiendo a ciertas preguntas a partir de obtener información de ese texto escrito. ¿Se dan cuenta? Ahora, el joven de repente no te hará solamente preguntas literales, tal vez ya te entrará a responder preguntas de un nivel ya criterial, ¿no? Un nivel inferencial, dependiendo, como vuelvo a reiterar, de la edad. Entonces, esta es la forma de cómo se van a ir desarrollando estas competencias. ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad es desarrollar el perfil de egreso. Una vez que ha desarrollado este perfil de egreso el estudiante, podemos decir que se convierte en un ente competente. Entonces, este ente competente, para yo ver cómo está yendo avanzando en su aprendizaje, voy a utilizar los estándares de aprendizaje. Este estándar de aprendizaje me va a describir de qué forma el estudiante está desarrollando la competencia. Pero ojo, estos van a ser según una creciente complejidad. Vale decir, el pequeño tendrá que ser evaluado según la edad y el mayor también según la edad. Pero todos van a ir direccionados solamente a lo que viene a ser la competencia. Ahora, ¿cómo yo puedo evaluar en un día a día o cómo, según el currículo, puedo ir evaluando al estudiante? A través de su actuación, a través de cómo va actuando, cómo me va demostrando en el día a día. Eso se llaman sus desempeños. ¿De acuerdo, colegas? Entonces, esos vienen a ser los desempeños. Entonces, en síntesis, esta es una forma de cómo nosotros vamos a desarrollar las competencias en los estudiantes. Y ahí tenemos justamente lo que el liceo hacía su pregunta, ¿no? Y ahí podemos ver en la pregunta número 21, donde dice, ¿no? Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. En este caso, sí cuenta con estas características, ¿no? ¿Por qué? Porque me está mencionando cuál viene a ser en este caso el proceso cognitivo, y el proceso cognitivo en este caso es explicar. ¿Qué va a explicar? El mundo físico, ¿no? ¿De qué forma? Basándose en conocimientos sobre los seres vivos. Entonces, estas competencias, si bien es cierto, no son, ojo, como todo currículo, no es un currículo cerrado, no es un currículo acabado, es un currículo al contrario abierto, es un currículo flexible, que da la posibilidad justamente, dentro de la estructura, ustedes veían, que también hay orientaciones para que puedan ser diversificados estas competencias. O sea, no son competencias que no, nadie toca la competencia, la capacidad, nadie puede tocar. No, no es así. O sea, podemos ir nosotros también, ir mejorando, y eso también son una de las posibilidades que te da este currículo, ¿no? Muy bien. Entonces,
las capacidades, ¿no? En este caso las capacidades que nos van a permitir, como ya lo dijimos, ¿no? Vamos a ir construyendo en forma permanente dentro del trabajo, y ahí tiene tres aspectos fundamentales que tiene esta capacidad, ¿no? Es el aspecto de los conocimientos, donde nosotros podemos ver las teorías, los conceptos, los procedimientos, las habilidades que están relacionadas a las destrezas, ¿no? Que tienen que ver con aspectos sociales, con aspectos cognitivos, con aspectos motores, ¿no? Recuerden que para yo poder demostrar ante alguien lo capaz que puedo ser, tengo que demostrar a través justamente del uso de estos recursos, ¿no? Y estos recursos son cuánto sé, cuánto de conocimiento tengo, ¿sí? Cómo lo puedo expresar, cómo me desenvuelvo, mi aspecto social, mi relación con los demás, y cómo puedo yo comportarme, ¿no? Cómo puedo comportarme a través de mi actitud. Y recuerden, siempre yo digo eso, recuerden que no es tu aptitud, sino tu actitud lo que determina tu altitud, ¿sí? No es cuánto de repente de conocimientos puedes tener, sino cómo en el momento determinado, cómo tú puedes actuar. Por eso les decía, es importante, es muy importante, colegas, que en el momento que yo voy a desarrollar mi examen, tenga que aprender a tener el control necesario para poder desarrollar los exámenes. Muy bien. Y por otro lado, es importante también conocer esta competencia 28. De manera breve, de manera ligera, vamos a ver que no solamente hay una competencia 28, ¿no? Sino también hay una competencia 29. Dentro del temario han incluido básicamente esta competencia 28 porque dice que el estudiante tiene que aprender a desenvolverse en entornos virtuales, ¿no? O sea, tiene que hacer el uso de la tecnología, la información, la comunicación, ¿no? Y eso es muy, muy importante, ¿no? Ahora, también tiene que aprender a gestionar esos aprendizajes de forma autónoma, ¿no? ¿Y estos qué son? ¿A qué corresponden estas competencias? Son competencias transversales, ¿sí? Son competencias transversales. Y la competencia transversal es una competencia complementaria a todas las áreas curriculares, y estas se trabajan de forma junta, ¿no? Pues no va a ser por ahí de repente, puede ser una pregunta que tenga que ver en cómo se está, o cómo hoy en día estamos manejando bastante el tema de la tecnología, y un año todavía incierto que se viene, ¿no? De qué forma puede estar el estudiante generando justamente estos aprendizajes haciendo uso de esta tecnología, ¿no? Entonces, en este caso, ambas competencias lo que buscan es mejorar el aprendizaje de los estudiantes y responde lógicamente al perfil del egreso del estudiante, ¿no? Permiten ese desarrollo. ¿En qué consiste? Consiste en que el estudiante, en este caso las TIC, debe aprender a utilizarlos, debe aprender a optimizar estos entornos virtuales para que pueda adquirir estos aprendizajes y pueda ponerlos en práctica a nivel de la sociedad, ¿no? Entonces, sus capacidades son 4, básicamente, en lo que es la competencia 28, es la personalización de los entornos virtuales, la gestión de la información en entornos virtuales, la interacción en entornos virtuales y la creación de objetos virtuales en diversos formatos. Por otro lado, la competencia 29, ¿sí? La competencia 29 también tiene sus propias capacidades, ¿no? En este caso, es definir metas de aprendizaje, qué es lo que quiere aprender, ¿no? Es cómo va a organizar sus acciones estratégicas, para alcanzar sus metas, y cómo va a monitorear y ajustar este desempeño que va a tener durante el proceso de aprendizaje. Muy bien. Dicho esto, colegas, vamos a pasar a desarrollar las siguientes preguntas que estaban dentro del examen que se les había hecho entrega, ¿no? En este caso, esta pregunta que dice,
durante la sesión de aprendizaje en la que los estudiantes tenían que elaborar un dibujo, Jonás, un estudiante, utilizó de manera prolongada varios de los lápices de colores del aula. Su compañero Héctor está fastidiado porque quería utilizar los mismos colores para su dibujo, y debido a que Jonás estuvo utilizándolos, no tuvo tiempo de terminar de colorear. Al finalizar la actividad, Héctor le dice en voz alta a Jonás: tu dibujo está feo. Jonás lo mira ofendido y le responde levantando la voz lo siguiente: qué fastidioso eres. ¿Acaso tu dibujo es perfecto? Antes de que continúe la discusión, la docente se acerca a conversar con ambos estudiantes y les ayuda a calmarse, mientras sus compañeros salen al recreo. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para favorecer la resolución del conflicto? A. Mostrar a los estudiantes qué normas de convivencia han incumplido, luego conversar con cada uno de ellos para que reflexionen sobre la importancia del respeto, finalmente pedirles que se ofrezcan disculpas mutuas. B. Pedir a los estudiantes que expliquen por turnos qué pasó y por qué actuaron de esa manera, luego dialogar con ellos acerca de cómo se sintieron, finalmente pedirles que propongan alternativas para remediar la situación. Solicitar a los estudiantes que expliquen por qué se comportaron de manera agresiva el uno con el otro, luego decirles cuáles han sido sus errores para que eviten repetirlos, finalmente indicarles que se estrechen la mano. A ver, ¿qué respuesta han dado ustedes, colegas, a esta pregunta? María, a ver, María. La B, profesor. La B, muy bien. ¿Alguien ha puesto la A? La A, profesor. Ajá, muy bien. ¿La C, alguien? Ah, A. La A, profesor. La A, muy bien. Creo que la mayoría ha puesto la A, así que como estamos en un país democrático, vamos a poner que la respuesta A es la respuesta correcta. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Quiero que nos fijemos en la siguiente diapositiva. A ver. Ya está. Fíjense. Acá le hemos puesto de varios colores. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos que, y esto lo vamos a desarrollar cuando nos corresponda ya en el área de comunicación, pero les voy adelantando, tenemos que ver que un párrafo, en este caso la situación misma nos indica lo siguiente. Durante la sesión de aprendizaje, miren, o sea, en cada uno de los colores que ustedes están viendo, colegas, hay una oración. ¿Sí? Entonces, cuando yo haga el análisis de un texto, en este caso de la situación, yo tengo que fijarme oración por oración para ver en qué parte puede estar alguna situación que me pueda a mí direccionar a la respuesta. Puede ser como que también no puede ser, ¿sí? En este caso, pero sí nos va a dar la situación de lo que está ocurriendo en el aula. Ya lo leímos y dice que hay un niño que ha utilizado, en este caso Jonás, ha utilizado mucho el lápiz de color, mientras que Héctor se ha incomodado por eso, ¿no? Y han terminado los dos discutiendo. ¿Y quién ha intervenido? La maestra. Y la maestra lo que ha hecho es conversar con ellos para ver cuál ha sido la situación. Entonces, como ya sé cuál es el contexto, ojo, sé el contexto, entonces me voy y veo la pregunta. Y curiosamente, en los últimos exámenes, ya en el ministerio, lo que ha hecho es poner lo siguiente. Es poner una palabrita, le pone con un color más oscuro. En este caso le ha puesto a la palabra más. ¿Y qué dice, no? ¿Cuál de las siguientes acciones? Ah, ya, las acciones vienen a ser las respuestas. ¿Todas son buenas? Sí, eso es lo que nos dice. Porque dice que son buenas, porque dice,
una, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente? Las demás también son pertinentes. Por eso es que algunos hemos marcado la A y otros hemos marcado la B. Dice, ¿para qué es más pertinente? Para favorecer la resolución de conflicto. Entonces, hago una lectura detenida, ¿no? Y en este caso, aquellos colegas que marcaron la A. ¿Qué nos puede orientar a que esto sea la respuesta o que no sea la respuesta? Veamos. Dice, mostrar a los estudiantes qué normas de convivencia han incumplido. Significaría que tengo que llevar a los dos niños y ponerlos frente a las normas de convivencia para que puedan apreciar lo que ha ocurrido o dónde ha estado su falla. Luego conversar con cada uno de ellos para que reflexionen sobre la importancia del respeto. Me parece muy bien, es muy buena y eso nos puede direccionar. Pero después la maestra les pide, ella les pide. ¿Qué les pide? Que se ofrezcan disculpas mutuas. Quiere decir que la maestra es la que les está diciendo qué debe ocurrir, ¿no? ¿Ya? En cambio, en la respuesta B dice, pedir a los estudiantes que expliquen por turnos qué pasó y por qué actuaron de esa manera. Luego, o sea, les está diciendo que, a ver, tú primero, Jonás, después tú, Héctor, vas a decirme qué es lo que ha pasado y cada uno le dará pues su versión a su manera, ¿no? Y luego dice, dialogan con ellos acerca de cómo se sintieron. A ver, Jonás, ¿cómo te sentiste, sí, cuando Héctor te dijo tu dibujo está feo? Ya, ahora, igual al otro niño, ¿y tú cómo te sentiste cuando te dijeron que si tu dibujo no era perfecto? Y luego de ellos, a ambos les dice, pedirles que propongan alternativas para remediar la situación. Entonces, en un tema de resolución de conflicto, ¿ya? Y la C vamos a darle una lectura rápida, porque dice, ¿no? Solicitar a los estudiantes que expliquen por qué se comportaron de manera agresiva el uno con el otro. Luego, nuevamente dice, decirles cuáles han sido sus errores para que eviten repetirlos. Finalmente, indicarles que se estrechen la mano. En esta última no lo tomamos en cuenta, ¿por qué razón? Porque a las claras se nota que la maestra es la que está imponiendo su posición y sus propias alternativas de solución ante la situación que se ha dado. Entre la A y la B hay la duda, pero fíjense, la resolución de un conflicto se da, dice, cuando tú tienes que escuchar a ambas partes, número 1. Número 2, tienes que hacer que ellos analicen cuánto han sido afectivos, ojo, comunicación asertiva, cómo se han sentido ante lo que ha podido ocurrir. Luego, tiene que darse medidas correctivas. Entonces, en las 3, ¿sí? En la A, no observamos una medida correctiva. En cambio, en la B, le dice pedirles que propongan alternativas para remediar la situación. Ellos van a proponer así, ya la próxima, ¿sabes qué? Vamos a conversar para no presarnos, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Entonces, en este caso, en esta pregunta, la respuesta, lógicamente, vendría a ser la alternativa B. En la siguiente, ¿cuál de las tareas implica mayor nivel de demanda cognitiva? ¿Sí? Esta también es una pregunta extraída del propio ministerio y que nos indica, ¿no? Dice, colocar el nombre de dos sólidos, o sea, demanda cognitiva, quiere decir cuál de estos requiere de mayor conocimiento, de mayor énfasis que va a poner el estudiante ante una situación que se le está presentando. Dice, colocar el nombre de dos sólidos diferentes que han sido elaborados con cartulina, han sido elaborados con cubo y pirámide cuadrangular e indicar la forma que tienen sus caras. O sea, el niño, el estudiante, tiene que colocar el nombre de dos sólidos diferentes que han sido elaborados con cartulina. ¿Cuáles son los sólidos? El cubo y la pirámide cuadrangular, e indicar la forma que tienen sus caras. Esa, o la B que dice, mencionar las semejanzas y diferencias que existen entre un cubo y una pirámide cuadrangular que han sido elaborados con cartulina. O la C, que dice, armar un cubo y una pirámide cuadrangular
a partir de sus moldes que han sido elaborados con cartulina. Colegas, ¿cuál de las alternativas ustedes creen que es la respuesta correcta? La B, profesor. Muy bien, la B. ¿Alguien marcó la A o la C? La A. Muy bien, la A. ¿Otro colega o alguna otra colega? La C, ¿alguien marcó la C? La A. La B, profesor. Párate. Ya, muy bien. Como estamos en un dilema, porque hay alguien que también mencionó la C, vamos a ver, vamos a empezar por la C. Será de una demanda cognitiva, o sea, de mayor nivel, ojo, acá nos dice de mayor nivel, o sea, el que es el más complicado, digámoslo en cristiano, como decimos, ¿no? ¿Cuál será el de mayor nivel? Armar un cubo y una pirámide, pero ya teniendo el molde. ¿Será eso de mucha demanda cognitiva? Por ejemplo, colocar el nombre ya de dos sólidos diferentes que han sido elaborados con cartulina. O sea, se supone que estos no tienen nombre, ¿no? No tienen, o sea, no conoce el niño que es una pirámide cuadrangular y que es un cubo. Solamente le indica, él dice, ¿no? Coloca el nombre de los dos sólidos diferentes que han sido elaborados con cartulina de cubo y pirámide. O mencionar las semejanzas y diferencias que existen entre un cubo y una pirámide cuadrangular que han sido elaborados con cartulina. ¿Cuál será más complejo? ¿Colocar el nombre de los sólidos o mencionar las semejanzas y alternativas y diferencias? Semejanzas. Claro. Así es. Es más complicado porque yo puedo ponerle el nombre de los sólidos. Puede ser, puedo ponerle círculo o puedo ponerle cuadrado, no sé, o sea, lo que se me venga, ¿no? Puede ser rectángulo y triángulo, puedo decir, ¿no? Pero es más difícil ver en qué se diferencian. A ver, ¿en qué se parecen estos dos? ¿No? Va a tener que observar todavía, va a tener que mirar el cubo y la pirámide para poder sacar las semejanzas y las diferencias también. O sea, va a tener que poner en práctica mayores procesos cognitivos, va a ser más analítico, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que la respuesta acá en esta pregunta es la B, ¿sí? La B. Muy bien, pasamos a la siguiente. En el enfoque por competencias, el actor más importante, ¿quién había sido? ¿Quién había sido el actor más importante? El estudiante. El estudiante. Listo. Entonces, de cajón, ahí cuando yo encuentro una pregunta que me direccione así, inmediatamente descarto la que no corresponde. En este caso, docente, ya le quito a docente. ¿Con quiénes me quedo? Con estudiante. Pero tengo dos estudiantes acá. Es más, las primeras partes a ambos están ahí, inclusive con comas, inclusive dice, el estudiante por ser él quien construye su propio aprendizaje en función de la competencia a desarrollar y los estándares de aprendizaje. La C dice, el estudiante por ser él quien tiene que evidenciar procesos complejos de desempeño y ser el docente solo un mediador de los aprendizajes. ¿Cuál sería la respuesta? La B, profe. Ya, la B. Muy bien, Eliseo por el chat nos dice la C. Recuerden lo que hemos dicho, el docente, por nuestro amigo Vygotsky, se convierte en ¿qué? Mediador. Mediador de los aprendizajes. ¿Y quién tiene que ir evidenciando estos pasos camino a camino en su actuación? A través del desempeño, el estudiante les va a ir mostrando. Entonces, la respuesta en esta pregunta es la C. La C. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Una docente desea que sus estudiantes reflexionen sobre prácticas culturales en el Perú, en el marco del enfoque intercultural. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Ahí, por ejemplo, ya nos direcciona
a un enfoque transversal, ¿no? Nos dice en el enfoque intercultural. Para ello, está planificando una unidad didáctica, una experiencia de aprendizaje, que aborde la fiesta de carnaval. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para desarrollar esta unidad? Diseñar sesiones que aborden las fiestas de carnaval más concurridas del país y su beneficio para la difusión de la cultura peruana. B. Diseñar sesiones que aborden las fiestas de carnaval de las comunidades de los estudiantes y su vinculación con los demás carnavales del país. O C. Diseñar sesiones que aborden la fiesta de carnaval de la localidad de los estudiantes y su nivel de importancia en relación con otras fiestas de carnaval del país. ¿Cuál sería ahí la respuesta? La C. La C. La C, profesor. La C. La C. La C, ¿no? Dice, diseñar sesiones que aborden la fiesta de carnaval de la localidad de los estudiantes y su nivel de importancia en relación con otras fiestas de carnaval del país. ¿Están todos de acuerdo, colegas? ¿O hay alguien, algún rebelde que indica que no es eso? A ver, un rebelde. A ver, vamos. ¿Alguien que se vaya en contra de la C? Listo. Vamos a ver. Miren, miren. La C nos dice, vamos a leer la pregunta misma dice, una docente desea, ¿qué desea? Que sus estudiantes reflexionen sobre prácticas culturales en el Perú. Reflexionen sobre prácticas culturales en el Perú. Ya está, eso es lo que queremos. Para ello va a ser su unidad, que aborde la fiesta de carnaval. Y dice, ¿cuál es la acción más pertinente? Lo más adecuado, ¿para qué? Para que el estudiante reflexione sobre las prácticas culturales en el Perú. La B, ¿qué nos dice? Diseñar sesiones que aborden las fiestas de carnaval de la comunidad de los estudiantes y su vinculación con los demás carnavales del país. La C, ¿qué dice? Diseñar sesiones que aborden la fiesta de carnaval de la localidad de los estudiantes y su nivel de importancia en relación con otras fiestas de carnaval del país. ¿Cuál creen que sería más pertinente para que sea desarrollado en la unidad? Que el estudiante, que las sesiones aborden la fiesta de carnaval de las comunidades o de la localidad. 1, 2, que estas fiestas de carnaval veamos su nivel de importancia en relación con otras fiestas del carnaval del país o su vinculación con los demás carnavales del país. ¿Cuál creen que sería una acción más pertinente para que el estudiante reflexione sobre las prácticas culturales en el Perú? Si yo hablo de un nivel de importancia y hablo en relación con otras fiestas de carnaval del país, lo que hago simplemente es relacionar. Digo, oye, mira, ¿sabes qué? Mi carnaval del Pugliay es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque es mejor que el Hatun Pugliay, es mejor que el carnaval cajamarquino, y queda ahí. Pero si yo abordo la fiesta del carnaval viendo, mira, tú eres de la comunidad de Cupiza, tú eres de la comunidad de Pacucha, tú eres de la comunidad de Chicmo, tú eres de la comunidad, no sé, de Pampachiri, y estas tienen una vinculación con carnavales a nivel de todo el país. Es mucho más amplio, es mucho más reflexivo. ¿Por qué? Porque va a ser una vinculación con estos carnavales. Entonces, en este caso, colegas, la respuesta nuevamente vuelve a ser la B. ¿De acuerdo? Muy bien.
Vamos a ver, vamos con la siguiente. Y de manera rápida con esta, a ver. Una docente desea activar los saberes previos. Ya, vamos dando ya la respuesta acá. Una docente desea activar los saberes previos de los estudiantes acerca del concepto de justicia. Nos está hablando de saberes previos, nos habla de valores. Para ello les pide que conformen grupos, trabajo colaborativo. Una vez agrupados, les pide que realicen una dramatización sobre un caso de injusticia que conozcan. Después de que cada grupo ha representado su escena, están dramatizando, la docente les pide que expliquen por qué consideran que, el caso dramatizado evidencia una injusticia. ¿Por qué esta actividad es pertinente para activar los saberes previos de los estudiantes? O sea, ¿por qué? ¿Ya? Ella les ha hablado les ha dicho que van a ver el tema de la justicia, ¿no? Y sabiendo lo que ellos conocen sobre ese tema, han hecho una dramatización, ¿no? Y les ha pedido que expliquen por qué creen que ese caso dramatizado evidencia una justicia, ¿no? Y la importancia, la pertinencia de esta actividad, dice, ¿no? Porque la dramatización permite reconocer si los conocimientos que poseen los estudiantes son útiles o si no cuentan con conocimientos previos respecto al tema. Porque la dramatización requiere que los estudiantes recurran a sus concepciones y experiencias personales y que las expliciten. Porque la dramatización es una técnica que ayuda a captar la atención de los estudiantes y promueve su participación. De hecho, y ustedes seguramente van a concordar conmigo, que la respuesta C, esa no tiene una relación directa con la pregunta que nos están haciendo, ¿verdad? Entonces tendríamos la A y la B. ¿Cuál de ellas sería la respuesta correcta? La A. La A. La A. La A nos dice, porque la dramatización permite reconocer si los conocimientos que poseen los estudiantes son útiles. ¿Me importa saber si lo que el estudiante sabe es útil o no es útil? No. Lo que yo tengo que hacer es, porque estamos hablando de tolerancia, recuerden, tolerancia. Entonces, requiero que los estudiantes vayan a explicar lo que ellos tienen, sus concepciones, sus propios conceptos acerca de lo que es la justicia, y que estos les digan, mira, ¿sabes qué? Yo me encontré en una situación tal, o mi papá, mi tío, ¿no? Y que vimos que vino un policía, por decir, y bueno, hizo una acción que no estaba dentro de lo correcto, hizo una injusticia con mi tío porque él no tenía nada que ver ahí. Y el niño lo va a explicar. ¿Por qué? Porque a partir de lo que él sabe, porque recuerden, la pregunta dice activar los saberes previos. Activar los saberes previos. Entonces, ¿qué está haciendo la dramatización? Requiere que los estudiantes recurran a sus concepciones y experiencias personales. La respuesta, colegas, es la B. En esta última pregunta, dice, los estudiantes de una institución educativa de la zona rural venían desarrollando las sesiones de la estrategia Aprendo en Casa, haciendo uso de la web. Gracias al apoyo de los padres de familia, obtuvieron medios para que ningún estudiante pueda abandonar sus aprendizajes. David, docente de aula, coordinó con sus estudiantes para buscar comunicarse por las diversas redes sociales existentes, como el Facebook, Messenger y WhatsApp. El docente notó en una de estas comunicaciones que uno de sus estudiantes puso como perfil una foto que no le correspondía, al igual que el nombre. Ante esta situación, David decide ubicar al estudiante y entablar el diálogo para hacerle notar que, según el docente, este estudiante había cometido una serie de errores. ¿Qué capacidad debe trabajar el docente con este estudiante? A, interactúa en entornos virtuales. B, define metas de aprendizaje. C, personaliza entornos virtuales. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta, colegas?
A ver, para hacerlo así, nosotros, por ejemplo, cuando encontramos muchas veces el Facebook, principalmente el Facebook, encontramos fotografías de algunas personas que colocan, ¿no? Poniendo, por ejemplo, la cara en mi caso, por decir, ¿no? Si yo quisiera poner la cara de repente, no sé, de un actor de cine, por decirlo, pongo la foto, ¿no? Y me cambio el nombre, ¿no? Dejo de llamarme José Luis o Lucho Morachimo y me puedo poner, por decir, no sé, Brad Pitt me pongo, ¿no? Por decir un nombre. Y yo sé que eso no es lo correcto porque yo tengo que demostrar, en este caso, quién soy y cómo yo debo mostrarme ante los demás en esta situación, ¿no? En este caso, la capacidad que yo debo trabajar con este estudiante, ¿no? Si fuera el docente, sería que el estudiante debe personalizar entornos virtuales. ¿Qué significa personalizar entornos virtuales? Es manejar el tema de la identidad, ¿no? En este caso, lo que tú eres, tú vas mostrándote a partir de esta personalización de entornos virtuales. Es la forma como te vas mostrando ante los demás. Bueno, colegas, hasta acá hemos corrido intentando, bueno, darle solución a estos problemas. Ya en las sesiones posteriores directamente nos daremos tiempo para trabajar lo que viene a ser el tema básicamente disciplinar, el tema que direcciona a nuestros conocimientos pedagógicos disciplinares por áreas. Muy bien, si hubiera alguna pregunta, caso contrario, agradecerles una vez más por vuestra participación. Muchísimas gracias a todos ustedes y que tengan muy buenas noches y como siempre mencionamos, por favor, a cuidarse, la situación en el país y en nuestra provincia.